Es un destino único en el país por ser la primera área nacional protegida, declarada así en 1899 por el presidente Porfirio Díaz, y en 1982 se decretó como Parque Nacional El Chico en el estado de Hidalgo, México. Aquí mismo se encuentra la presa El Cedral, llamada así por la enorme cantidad de árboles de cedro que la rodean, y es un sitio simplemente hermoso. Aunque hay varias actividades por hacer, hoy nos centraremos en una de ellas, un reto que decidimos cumplir: subir hasta el Mirador de la Cruz y admirar lo bello del paisaje. Pero ¿qué tan difícil es llegar a la cima? Vamos a descubrirlo juntos en este video. Te aclaro que lo intentaremos dos personas de distintas generaciones, mi esposa, que es millennial, y yo, que pertenezco a la generación X. De entrada, así como que es de esos lugares que desde que llegas te enamora la vista, Es ¿no? que te hipnotiza, tanta belleza. Esa es la palabra, te hipnotiza. Entonces miren, vamos ahorita al recorrido porque hay senderismo, hay tirolesas, hay caballos, hay lanchas, Hay asadores. Nos comentaban que ahorita que es temprano, es buena hora, llegamos aquí 10:40 de la mañana más o menos. La primera actividad es el senderismo. Hay dos caminos, el difícil y el fácil. El de la derecha es el sencillo y el de la izquierda es el extremo. Para que sea más fácil, si es que tú vienes, nos dicen que sigas como las caquitas de caballos y las patitas de los caballos. Porque se van por el camino sencillo. Pues vamos a comenzar este increíble recorrido. Bueno, no puedo decir que es increíble todavía, pero parece que así lo va a ser. Y pues ahí les vamos contando, platicando nuestra experiencia. Oye, pero antes que nada, y vas a decir que somos bien groseros y bien pelados, permítenos presentarnos. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Yo soy Dulce Ruiz. Y este, mis queridos amigos, es mi México mágico. Bueno, pues ya vamos a ascender hacia el mirador. Y mira, lo primero que te vas a encontrar es un letrero padrísimo, que está así como que, miren, me voy a acercar, es de cuerdas y dice Mirador El Cedral. Creo que ahorita pues es un poquito más complejito porque es época de lluvias. Entonces, bueno, chéquense ahí las escaleras. Está resbalosito. Oye, ahora, está súper alto los escalones. dicen que la subida como quiera, pero que la bajada es un poquito más compleja, precisamente porque está como resbalosón. Pero bueno, pues a ver cómo nos va de bajada. Espero no llegar más rápido de bajada de lo que queremos o esperamos o lo que debería de ser. Oye, aquí sí te queremos pasar un tip importante. Si tienes botas de senderismo o botas así como de uso rudo, ¿no? Sí, tráetelas porque el camino sí es resbaloso. Y es que miren, la verdad es que el calzado de Dulce no es del todo apropiado. Son botitas, pero son botitas más. Pues miren, finalmente somos ratas de ciudad, ¿no? O sea, son botitas ahí como para que, bueno, pues vas ahí. Miren lo que les decía, aquí hay caquita de caballo. Entonces, esto, ahora sí que estas caquitas nos indican que vamos por el camino correcto y por el camino. Exactamente, así van dejando las caquitas, nomás que hicieron dejando semillitas. Migajas de pan. Migajas de pan. Sí se sentía mucho más intensa la subida de los escalonzotes. No, pero la de ahí eran altísimos. Personalmente, no sé tú, yo me cansé más de la entrada, llegar al cruce. Un tramito. Que fue un tramito, que en este tramo que llevamos un buen rato caminando y la verdad, pues sí cansa, pero no así a nivel de cabeza, así No, el pujando, otro ¿no? estaba muy pesado. Muy pesado. Bueno, pues vamos a seguirle para llegar allá a la cima del mirador. Con cuidado, con precaución para no resbalarnos, para no ponernos un santo trancazo. Pues ahí la llevamos, ¿no? Lo bonito de estos lugares, mis queridos amigos, lo bonito de la naturaleza, fíjate que digo, hay un pequeñísimo riachuelo que se encuentra allá en la parte de abajo, pero ese sonidito que te da la caída de agua, realmente es espectacular. A ver si se escucha bien, me voy a callar tantito. La subida se fue prolongando un tanto más. A pesar de que el clima suele ser fresco, el cansancio comenzaba a apoderarse de nosotros, pero desde luego que no nos íbamos a rendir. Pues parece que lo logramos, mis queridos amigos. Ya miren, ahí está ya la última subidita, por decirlo así, el Mirador de la Cruz. Pesadón. Pesadísimo. Ahora sí que aquí creo que gana Generación X contra Millennials, porque Dulce, sí les quiero decir y confesar, ya se venía. Ay, nada más me paraba. Se paraba, ya se mareaba, ya no quería subir, me decía que subiera voy. yo y ella se iba. Pero bueno, pues se logró, ya estamos aquí arriba. Entonces, bueno, vamos a subir ya lo que falta para observar, a ver si vale la pena. Mira, lo logramos. Sé que esto no es para las personas que son así como que súper deportistas, pues no es más que un nada. Ay, pero sí, no. para los que somos ratas de ciudad, esto es un logro. Así es que lo logramos. Cuando eres godín y pasas horas sentado, Sí, lo logramos. se logró. Se logró.
Bueno, pues la vista realmente es increíble. Está Dulce tomando sus fotitos para sus redes sociales. Es una vista bien bonita, pero sí te quiero decir algo, ¿eh? Si tú eres así de los que tienes como cierto vértigo, ¿Soy yo? o sea, no es tanto para ti, porque sí te quiero comentar que pues hay muchas rocas. Estamos aquí de hecho sobre rocas, no hay absolutamente ninguna protección. Sí tiene, yo creo que su parte de riesgo, obviamente pues hay que venir con mucha precaución, con mucho cuidado, pero sí te reitero, si tú eres así como de esas personas que le temen a las alturas, así que te das tanto para allá y ya te entra el vértigo, pues mejor quédate en la presa. Pero vale mucho la pena la subida, o sea, sí lo vale. Sí te cansas, yo ya no quería, pero sí llegué. Aquí en la parte de arriba, en esa parte hay como una especie de tiendita, donde te venden pues como electrolitos, te venden agua, te venden algunas botanitas, por si llegaste así como que Agua de con cebada. agua de cebada, con mucha hambre, muy cansado, muy sediento, pues no te preocupes, así de que digas a la mitad del camino, chin, se me olvidó la botella de agua abajo, no te preocupes, aquí está esa tiendita. Entonces, bueno, pues vámonos de bajada. Dicen que de bajada hasta las piedras, aquí no, aquí sí hay que tener precaución porque, bueno, a ver cómo nos va, ¿no? Mira mis zapatos. Sí, no, pues los zapatos obviamente de aquí al bolero o a la lavandería o a donde O a la vayas. basura. O a la basura. Ahora hemos estado aquí alrededor de, ¿qué te gusta? Unos 10 minutos más o menos. Yo creo que tiempo suficiente para tomar unas buenas fotos, un video, y ahorita vamos a bajar a ver si nos da tiempo de disfrutar de alguna cosa más dentro de nosotros. Y miren, ya está metiendo el sol. Casi me voy invicto. Casi invicto. Bueno, no me caí. No recuerdo si te había comentado, pero miren, también puedes subir y bajar en caballo. El costo aproximado es entre 200 y 300 pesos. Dependiendo, es como los Uber, amigos. Dependiendo de la demanda, así como que si hay mucha gente, si hay poca gente, pero más o menos el promedio es de 200 a 300 pesos que te suben y te bajan a lo que es el Mirador de la Cruz, pero también puedes hacer el recorrido hacia otras peñas que se encuentran aquí en la zona alrededor de la laguna, de la presa quise decir. Y bueno, pues la bajada sí se siente más ligerita, pero de pronto hay tramitos donde sí tienes que, así como le hace Dulce, como que ir con precaución porque hay mucho lodo. Yo también, pues como les hemos estado comentando, por la época, ¿no? Pues es época de lluvias, el suelo está humedecido. Pero bueno, ahí la llevamos. Hasta ahorita prácticamente no nos hemos caído, yo casi, pero todavía no. Miren, aquí estamos haciendo una pausita porque nos pidieron que cuando bajemos o subamos por este camino que es de caballitos, pues hay que como que darles paso a los caballos. Es como el Metrobús, mis queridos amigos, ellos tienen su carril. Y mientras continuamos descendiendo, te platico que llegamos a la presa El Cedral cómodamente gracias a nuestros amigos de Espíritu Aventurero, una agencia de tours que te ofrece distintas opciones para que conozcas México y algunos otros destinos del mundo. Al final, te compartiré un video describiendo nuestra muy agradable experiencia con ellos, pues además de este hermoso lugar, ese mismo día también tuvimos la oportunidad de visitar las profundidades de una mina y el pueblo mágico de Mineral del Chico. En la caja de descripción encontrarás algunos links para que puedas vivir este tipo de experiencias. Adquiriendo tus viajes a través de estos enlaces, nos apoyas para seguir mostrándote las bellezas de nuestro México mágico. Bueno, y ahora sí llegamos al punto donde comenzamos nuestro ascenso al mirador. A ver, ahí les va la jugada. Miren, ya bajamos, pero basado en lo que nos dijeron arriba algunas de las personas con las que pudimos platicar y así como que charlar, recuerda que hay dos caminos. Mira, ese es un camino que sería como el corto, que hay muchos escalones, pero en algún momento se van a acabar, y ese sería el camino largo. Realmente por este camino vas así a rodear hasta llegar al mirador, y esta es más directa, pero aquí viene el pero. La de las escaleras nos comentaron que es extremadamente complicada, tanto para subir como para bajar. Dicen que está muy empinado y a eso súmale el lodo, está complicado. También la otra, vas a dar mucha más vuelta, pero está más panorámica, más visual, ¿no? Hay una cascadita y demás cosas. Ahora sí que si tú eres como viajero no experimentado, no eres muy así de senderismo, la verdad vete por el camino corto, es ligeramente más relax, entonces bueno, tú decide. Oye, y en este punto, justamente en este punto es donde te comento que si este video te está gustando, de alguna forma te está siendo de utilidad, pues ya lo sabes, regálanos un buen like, una manita arriba, pues ya que andas por ahí, ¿por qué no? Una suscripción a este canal de YouTube, es muy fácil, ya sabes cómo hacerlo, solamente mira, pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo, y también pues ya que andas por ahí, pues que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estamos subiendo un nuevo video. Para ti es total, absolutamente gratis, y a nosotros, créenos, nos ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos, y ya estamos a nada. Ahí está prácticamente la bajada, entonces vámonos para abajo, despacito. Realmente, mis queridos amigos, lo que les estamos mostrando es una parte muy pequeña de todas las actividades que tú puedes hacer en esta zona. La verdad es que
sí te quita un buen rato subir y bajar al mirador. Si a ti es de los que te gustan esas vistas, vale la pena. Y si no, ¿sabes qué? Pues mira, quédate mejor aquí a disfrutar del relax de la presa, súbete a una lancha, aviéntate la tirolesa, no sé, digo, hay como varias actividades. Entonces, bueno, nosotros decidimos hacer esta escalada o esta subida o este senderismo, no sé cómo calificarlo, pero pues obviamente hay otro tipo de actividades de las cuales tú puedes disfrutar. Realmente llegamos temprano, ahorita ya pues obviamente hay un poquitín más de gente. Y mira, pues aquí digo, hay personas que traen sus propias carpas, casas de campaña para hacer sus picnic, para acampar. Pero también de este lado pues vas a encontrar restaurancitos, sopas maruchan, dorilocos, elotes. Y bueno, pues para los más chavos, para los chiquitos, pues aquí tienes como... Ándale, un tumbling. Hay gocha también de este lado. Aquí en este lado, que eso está padre ya en muchos lugares, hay crepas y aceptan tarjetas Visa y Mastercard, además pagos con transferencia. Digo, no es lo ideal, porque como te recomendamos en algún momento en este tipo de lugares, sí hay que traer mejor efectivo, pero bueno, ahí está una alternativa por si te olvidó. No es lo ideal. Hay buena señal de teléfono en mi caso. En Telcel, Movistar, olvídalo. O sea, si traes otra que no sea Telcel, pues hasta arriba no vas a tener absolutamente nada de señal, para que también lo tomes en cuenta. Chicos, tenemos la tirolesa, la más alta y larga del parque. Nos podemos lanzar sentados, de cabeza, Superman, en pareja, juntos sentados, juntos de cabeza, juntos de Superman. Es 1 kilómetro 100 de recorrido, es ida y vuelta. También tenemos el paquete de fotos, chicos, les mandamos de 10 a 15 fotos por 50 pesitos en la aventura. Realmente sí es recomendable, si tú puedes, quieres, con tu familia, pues date una vuelta por este lugar padre, ¿no? Si te quieres dedicar como que todo el día a subir, bajar y paseo, está muy bonito y sí vale la pena, o sea, está bien lindo el lugar. Oye, ¿cómo llegar aquí? Bueno, pues hay distintas formas. Digo, obviamente, pues si tienes coche llegas rápido, hay que pasar Pachuca y demás, pero hay una muy buena alternativa por si no tienes automóvil y quieres llegar a este lugar. Hicimos un video acerca de pues es un operador, es una agencia de tours que se llama Espíritu Aventurero, y te estamos dejando el video por acá. Perdón, mi amor, te estoy tapando la cara, para que vayas, lo veas, los disfrutes y sigas recorriendo y conociendo mucho acerca de nuestro México mágico. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.